Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayreli Sotero y el día de hoy voy a hablar acerca del reconocimiento de patógenos, que es el tema que nos toca para el taller de inmunología de estas semanas. Sin más que decir, podemos comenzar. Primero que nada, quisiera hablar acerca de las líneas de defensa. La inmunidad innata es la que ayuda en las líneas de defensa del organismo al detectar agentes infecciosos que pueden causar estragos en el organismo y para lograr esto hacen uso de mecanismos especializados que detecten al patógeno. La inmunidad innata emplea el uso de tipos de receptores, que son un tipo de proteínas especializadas en la detección del patógeno como tal. Es diferente de la inmunidad adaptativa dependiendo de los mecanismos que se utilizan. Y ante las barreras de protección, cuando se elimina una barrera, el cuerpo siempre va a intentar suplir a esa barrera e intentar eliminar al patógeno ante toda costa. Ahora, ¿cómo se logra esto? Esto es porque emplea el uso de proteínas especializadas en la detección del patógeno, como ya había dicho antes, que son un tipo específico de receptores. Se expresan en diferentes tipos de células que actúan en este tipo de respuesta. Ese tipo de células comprenden a los macrófagos, a las células natural killer y entre otras muchas más. Estas logran que los receptores puedan establecer la diferencia entre lo ajeno y lo propio, reconociendo estructuras y componentes patógenos, como pueden ser los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas microbianas. De hecho, existen cerca de 100 receptores, pero que estos no se limitan al reconocimiento de un único patógeno, ya que son específicos para una amplia variedad de patógenos. Es decir, que un solo receptor puede reconocer la misma estructura en diferentes patógenos, lo cual los hace bastante eficientes. Ahora, el reconocimiento de los receptores se da debido a la detección de ya sea o PAMPs o DAMPs. Los PAMPs son patrones moleculares asociados a patógenos y los DAMPs son asociados al daño. Lo que ocurre con los PAMPs es que estos se encargan principalmente de la detección de lipopolisacáridos presentes en las membranas de la bacteria de tipo gram negativa, además de otras cosas como los peptidoglicanos, el flagelo y otras cosas más. También se pueden detectar gracias a DAMPs, que es que cuando se realiza un daño dentro del cuerpo se liberan diferentes moléculas que son extrañas para el cuerpo humano y se cambia la conformación de la normalidad en el cuerpo, por lo cual es detectado por los receptores. Los receptores ya mencionados son llamados RPPs, reconocedores de patrones, y se clasifican según sus categorías de función y localización. En cuanto a los que se clasifican por función, mencionamos a los que median el proceso de fagocitosis e inflamación. Por lo tanto, existen las células que son los fagocitos. Entre estas encontramos a los macrófagos, que para lograr la función fagocitaria hacen uso de estos tipos de receptores específicos. Detectan los carbohidratos y lípidos originarios de bacterias o patógenos. Y favorecen la endocitosis mediada por el receptor, que es un tipo de fagocitosis, como podemos ver en las presentes imágenes, donde se ve a los receptores, llega el ligando y mediante eso pueden unir su membrana y cerrar y formar una vesícula. Ahora, como tal, están los tipos de receptores. Están los receptores de manosa, los de dectina y los tipo TOL, que son los más estudiados principalmente, pero todos estos receptores son importantes. Pero ya vamos a ir viendo cada uno de estos poco a poco, sobre todo de los tipo TOL. Ahora tenemos asociados a los receptores tipo GPCR, que son asociados a la fagocitosis. Pero antes que nada quisiera explicar acerca de qué exactamente es la fagocitosis como tal. La fagocitosis es un proceso mediante el cual el macrófago se come, entre comillas, es decir, engulle al patógeno. Los macrófagos y el resto de células que tienen funciones similares se caracterizan porque son bastante grandes. Los PRR presentes en las membranas de estos fagocitos son buenas para la detección patógena y en consecuencia a la endocitosis. Luego, dentro del fagocito se forma el llamado fagosoma, que contiene el patógeno para poder destruirlo posteriormente mediante la fusión de lisosomas. Otros fagocitos hacen este proceso mediante el ayuda de granulocitos conteniendo enzimas destructoras de patógenos.
Ahora, acerca como tal de los receptores tipo GPCR, estos son los llamados mediadores de la fagocitosis. Están regulados por una cascada interna mediada por una proteína G. Es decir, el ligando al acercarse a los receptores va a activar dicha cascada. El más importante o reconocido de estos receptores es el FMLF, que se encarga de la detección de polipéptidos que no son propios de las células eucariotas del cuerpo humano. Se activan por la acción de la C5A que ya habíamos revisado anteriormente, la cual es fundamental en el proceso de la fagocitosis. El resultado de la acción de estos receptores es la fagocitosis como tal y a un aumento de los dos durante este proceso, un fenómeno que se llama el estallido respiratorio. Ahora, en cuanto a los receptores tipo TOL o TLR o Toll-like receptors, son un tipo de receptores que comprenden a 10 tipos. Es una familia bastante grande, cada uno con la capacidad de detectar partes diferentes de los patógenos. Tienen una forma de garfio, lo que les brinda una mayor superficie de unión a los patógenos. Existen diferentes tipos de TLR, por ejemplo, los TLR 1, 2, 4, 5 y 6 son extracelulares en los macrófagos, donde hacen contacto directo con el agente infeccioso. Entre estos se destaca TLR 4, ya que se encarga específicamente de detectar LPS en gram negativas con la ayuda de la proteína MD2. En la membrana también está el receptor CD14, que también es complemento de la TLR 4. Los demás integrantes de la familia TOL, que serían el 3, 7, 8 y 9, se ubican intracelularmente, por lo que solo detectan el material genético al que se ven expuestas una vez existió una degradación del patógeno anteriormente. También actúan mediante una proteína llamada MYD88 que actúa en la transcripción de interferones 1 y otras citocinas, lo que ayuda a ralentizar la infección viral. Como podemos ver aquí, podemos ver los diferentes tipos de TLRs, sobre todo en esta imagen de acá que hayamos revisado en clase, que se trata principalmente de los receptores que están por fuera y por dentro de la célula. De hecho, los que son intracelulares son importantes porque estos detectan el RNA de doble cadena en el caso del tercero, en el caso del 7 y del 8 detectan RNA de cadena simple y en el caso del 9 detecta solamente ADN. Ahora encontramos a los receptores tipo NOD. Los receptores tipo NOD son mediadores de la inflamación. Suelen ubicarse en las mucosas y están generalmente expuestos a bacterias. Se parecen bastante a los TLR por su estructura en forma de garfio. Sin embargo, estos solamente van a tener dos familias, NOD1 y NOD2, que contienen a los CARTs. Ambas familias son capaces de percibir el peptidoglicano o derivados y pueden producir citoquinas. Importante sobre esto es que los inflamosomas que actúan ante el daño celular pueden provocar un cierto tipo de apoptosis que expone a los patógenos y los destruye. Que ese tipo de apoptosis es la que es llamada la piropoptosis. Con respecto a los receptores scavenger, estos son como los más simples que vemos. Uno muy importante en este caso es el CD36, que participa en procesos celulares tan importantes como arteriosclerosis, inflamación, angiogénesis, etcétera, 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 a través de diferentes ligandos, como pueden ser las células apoptóticas y diferentes tipos de lipoproteínas, como es el LDL, y solamente son mediadores de la respuesta celular. Respecto a los receptores tipo RIG, responden ante el ARN patogénico y se ubican principalmente en el interior de la célula. Su ausencia se considera grave, ya que puede conllevar a enfermedades autoinmunes. Los receptores tipo RIG responden ante el ARN patogénico, ya que se ubican principalmente en el interior de la célula. Su ausencia es grave, ya que puede llevar a enfermedades autoinmunes debido a la sobresusceptibilidad del cuerpo ante el ARN vírico. Para diferenciar entre el ARN maligno y el normal, estos receptores por una parte emulan a una helicasa de ARN que detecte el ARN que no ha pasado por el proceso de capping, o es decir, que no sigue la vía normal que seguiría el ARN del ser humano. Además, son ayudantes en la síntesis de interferones 1. Existen también otros tipos de receptores que son los CGAS-STING, que son complementarios de los receptores RIG. Son parecidos, sin embargo, estos van a actuar sobre el ADN, no el ARN. Los patógenos no suelen presentar su ADN empaquetado dentro de la membrana nuclear,
sino que como están libres en el citoplasma, a este tipo de receptores se les hace más fácil detectar este tipo de material genético. También ayuda también ayuda en la producción de interferones tipo 1 y su deficiencia también puede llevar a enfermedades que te hagan más susceptible a enfermedades víricas o enfermedades autoinmunes, mejor dicho. Aquí están las referencias, entonces muchísimas gracias por prestar atención y muchas gracias. Eso sería todo.